El observatorio de la montaña se erguía solitario contra el cielo cubierto de estrellas, su cúpula blanca brillando bajo la pálida luz de la luna. Roger Harwell ajustó la posición del enorme telescopio, buscando el cometa que las revistas de astronomía habían anunciado que pasaría cerca de la Tierra. Aquella noche, a los 32 años, se dio cuenta de que había pasado más tiempo hablando con las estrellas que con personas, prefiriendo el silencio honesto del espacio a las complicaciones de las relaciones humanas. De pronto, una estela de plata brillante cruzó su campo de visión, demasiado rápida y luminosa para ser el cometa que esperaba. Roger se apartó del ocular, observando cómo aquel objeto misterioso se precipitaba hacia el bosque al pie de la estación. El impacto sacudió la tierra bajo sus pies, haciendo vibrar las tazas de café y derribando los libros de los estantes. Tomó una linterna y un botiquín de emergencia, sintiendo como algo inexplicable lo impulsaba con urgencia hacia el lugar del choque. El sendero que descendía por la montaña era traicionero en la oscuridad, pero Roger avanzó con pasos firmes, guiado por el resplandor tenue que aún emanaba del lugar donde el objeto había caído. El claro al que llegó palpitaba con una luz suave y sobrenatural. Vapor se alzaba de un cráter no mayor que una bañera, y dentro de él yacía algo que hizo que el aliento de Roger se atascara en su garganta. No era metal ni roca, sino lo que parecía una cápsula cristalina. Su superficie estaba agrietada como un huevo roto. En el interior, acurrucada en un charco de líquido resplandeciente, se encontraba una diminuta figura. No era más grande que una niña de 10 años, pero sus rasgos poseían una sabiduría antigua que le hizo comprender a Roger que aquella criatura era mucho más vieja de lo que su tamaño sugería. Su piel irradiaba un suave tono lavanda, y su cabello caía en ondas de plata que atrapaban la luz de las estrellas incluso en las sombras del bosque. En su espalda se plegaban unas alas delicadas, tan translúcidas como la neblina de la mañana. Roger se arrodilló junto a la cápsula, con las manos temblorosas. El pequeño pecho de la extraña criatura subía y bajaba con respiraciones débiles, sus ojos cerrados en un estado de inconsciencia. Unas extrañas marcas brillaban débilmente a lo largo de sus brazos, latiendo al ritmo de su corazón. Sin pensarlo, Roger extendió la mano hacia ella, y en el instante en que sus dedos rozaron su piel, una oleada de calor se expandió por todo su cuerpo. Los ojos de la niña se entreabrieron, revelando profundidades violetas que parecían contener galaxias enteras. Ella lo miró con una mezcla de temor y asombro, y sus labios se abrieron para pronunciar con voz cristalina, como un tintineo de campanas. «Tú no eres de la cacería», susurró en perfecto inglés, aunque su acento arrastraba melodías de mundos distantes. «¿Cacería?», preguntó Roger suavemente, levantándola con cuidado de la cápsula. Apenas pesaba, su frágil cuerpo temblando contra el pecho de él. «¿Quién te persigue?». «Mi propio pueblo», respondió con voz cada vez más débil. «Soy Annie, del reino celestial. Última hija del clan tejedor de estrellas. He cometido el mayor pecado de mi especie». Roger la cargó de vuelta por el sendero de la montaña, mientras su pequeña mano se aferraba a su camisa. «¿Qué pecado podría cometer alguien como tú?». «Soñé con el amor», susurró, antes de desvanecerse en la inconsciencia. De regreso en el observatorio, Roger preparó la pequeña habitación de invitados que rara vez usaba. Colocó a Annie en la estrecha cama y la cubrió con su manta más suave. La belleza alienígena de ella era algo que jamás había visto, y, sin embargo, había algo en su presencia que le resultaba familiar, como si hubiera estado esperando toda su vida para encontrarla. Cuando el amanecer se acercaba, Roger permanecía sentado en una silla junto a la cama, velando su sueño tranquilo. Sus alas se habían plegado por completo, visibles apenas como un débil contorno bajo la piel. Los símbolos brillantes en sus brazos se habían desvanecido hasta quedar como cicatrices plateadas, tenues como heridas antiguas. Cuando al fin despertó, el sol bañaba la habitación con su luz dorada. Los ojos de Annie buscaron inmediatamente los de Roger, y una leve sonrisa iluminó sus labios. «Te quedaste», dijo con voz más firme. «No podía dejarte sola», respondió él. «¿Te duele algo? ¿Necesitas algo?». Ella se incorporó lentamente, probando sus movimientos. «Mi pueblo es pequeño, pero fuerte. La caída no me ha dañado».
Su expresión se ensombreció. Pero jamás podré regresar a casa. ¿Por qué no? Annie dirigió la mirada hacia la ventana, donde el sol pintaba patrones dorados en el suelo. Porque estoy rota. Mi pueblo vive miles de años, pero no podemos crear nueva vida. No es nuestra manera. Nacemos ya formados de las tormentas cósmicas, adultos con conocimientos ancestrales. Eso suena solitario, comentó Roger. Lo es, admitió ella. Pero empecé a cambiar, a soñar con cosas que mi gente considera imposibles. Quise experimentar la alegría de la creación, de llevar una vida dentro de mí. Cuando los ancianos descubrieron mis pensamientos, me declararon contaminada por deseos primitivos. Enviaron a los cazadores para acabar con mi existencia antes de que mi locura pudiera propagarse. Roger sintió la ira arder en su pecho. Querían matarte, por querer amar. El amor se considera una enfermedad entre los míos, dijo Annie, alzando la vista hacia él. Pero cuando te miro, entiendo por qué algunos elegirían estar infectados. El aire entre ellos pareció vibrar con posibilidades. Roger extendió la mano, vacilante, y Annie colocó la suya, pequeña y delicada, en la de él. El contacto provocó ondas de calor que atravesaron a ambos, una conexión que trascendía especies y entendimiento. Aquí estás a salvo, prometió Roger. Lo que esos cazadores quieran, tendrán que pasar primero por mí. La sonrisa de Annie fue radiante. He viajado por incontables mundos, Roger Harwell, pero nunca me he sentido tan segura como en este instante. Afuera, nubes de tormenta se reunían en el horizonte, pero ninguno de los dos lo notó. Estaban perdidos en los ojos del otro, dos almas solitarias de mundos distintos, descubriendo que el amor no conocía límites. Durante el día, Annie exploró el observatorio con la curiosidad de una niña. A pesar de su sabiduría ancestral, se maravillaba de los telescopios de Roger, hacía interminables preguntas sobre las costumbres de la Tierra y reía con pura alegría ante las cosas más simples. Su risa era música, y Roger se descubría cada vez más hechizado por ella con cada hora que pasaba. Aquella noche, mientras compartían una cena a la luz de las velas, Annie volvió a tomar la mano de Roger. La misma energía cálida fluyó entre ellos, más fuerte ahora, casi visible bajo el parpadeo de la llama. Roger, dijo suavemente, necesito que entiendas algo. Lo que está ocurriendo entre nosotros no debería ser posible. La biología de mi pueblo es incompatible con la vida humana. No podemos crear juntos lo que soñamos con crear. Roger apretó con ternura los delicados dedos de ella. Entonces solo tendremos que demostrar que están equivocados. Los ojos de Annie se llenaron de esperanza y temor a la vez. ¿Y si no podemos? ¿Y si sigo rota, incapaz de darte la familia que mereces? Entonces estaremos rotos juntos, respondió Roger, llevando la mano de ella a sus labios. Y quizás eso baste. La noche envolvía el observatorio de la montaña cuando dos corazones de mundos distintos comenzaron a latir como uno solo, poniendo en marcha acontecimientos que desafiarían todo lo que ambas especies creían sobre el amor, la vida y la magia imposible que ocurre cuando dos almas reconocen a su pareja perfecta en la vasta oscuridad del espacio. Los días que siguieron parecieron un sueño del que Roger no quería despertar jamás. Annie se movía por su vida como una tormenta suave, transformando todo lo que tocaba. Su diminuto cuerpo traía consigo cambios enormes al mundo silencioso de Roger. A menudo se sentaba en el borde de su escritorio mientras él trabajaba, con los pies colgando en el aire, haciéndole preguntas interminables sobre las costumbres humanas con la curiosidad de alguien que descubría magia en cada detalle. ¿Por qué los humanos guardan imágenes de quienes aman? Preguntó una mañana, sosteniendo una fotografía de los padres de Roger. Sus pequeños dedos recorrían con reverencia los bordes del marco. Para recordarlos cuando ya no están, explicó Roger, dejando su taza de café sobre la mesa. Mi pueblo posee memoria perfecta, respondió ella en voz baja. Jamás olvidamos nada. Pero quizás por eso nunca valoramos de verdad lo que tenemos. Roger la observó mientras estudiaba la fotografía, notando cómo su rostro combinaba la sabiduría de los siglos con la inocencia de una niña. A pesar de su tamaño,
Annie cargaba con conocimientos que abarcaban eras. Hablaba de mundos que escapaban a la imaginación, de ciudades que flotaban entre estrellas, de la fría perfección de su pueblo. Cuéntame más sobre tu mundo, dijo Roger, acomodándose a su lado en el sofá. Los ojos de Annie se perdieron en la distancia. El reino celestial existe entre dimensiones, donde el tiempo fluye de manera distinta. Nacemos de tormentas cósmicas, emergiendo como seres completos, con todo el conocimiento intacto. No hay infancia, no hay crecimiento, no hay cambio. Simplemente, existimos. Eso suena solitario, murmuró Roger. Era todo lo que conocía, hasta que comencé a sentir de manera diferente. Annie bajó la voz, como si compartiera un secreto peligroso. Otros celestiales notaron mi rareza primero. Me quedaba mirando los espacios vacíos, imaginando versiones diminutas de mí misma aprendiendo a volar. Tocaba los muros de nuestras ciudades de cristal y me preguntaba cómo sería crear algo nuevo, algo que llevara una parte de mí hacia el futuro. Roger tomó su mano, maravillándose de lo perfectamente que sus pequeños dedos se entrelazaban con los suyos, mucho más grandes. ¿Qué fue lo que cambió? Descubrí historias humanas, admitió ella, con las mejillas resplandeciendo de un tenue fulgor lavanda. Una nave terrestre se estrelló, y entre sus restos encontré libros. Historias de amor, de familias, de la alegría de ver a alguien que has creado dar sus primeros pasos. Me obsesioné con esos conceptos que mi gente considera enfermedades primitivas. El calor que fluía entre ellos cada vez que se tocaban parecía intensificarse con cada día. Roger se sorprendía ansiando esos momentos de contacto, la forma en que la mano de Annie buscaba la suya durante los paseos vespertinos. O cómo se acurrucaba a su lado mientras observaban las estrellas a través del telescopio. Una noche, mientras estaban en el techo del observatorio mirando salir la luna, la expresión de Annie se volvió sombría. Roger, debo contarte algo que podría cambiar la manera en que me ves. Él giró por completo hacia ella. Nada podría cambiar lo que siento. Mi pueblo no me desterró solo por mis sueños de maternidad, confesó, apenas audible. Me enviaron lejos porque mi cuerpo empezó a cambiar. Por primera vez en la historia celestial, uno de nosotros comenzó a desarrollar los sistemas biológicos necesarios para la reproducción. Roger contuvo el aliento. ¿Quieres decir, que puedes tener hijos? No lo sé, susurró ella, llevando una mano a su vientre plano. Los cambios aterrorizaron a los ancianos. Dijeron que me estaba convirtiendo en algo antinatural, peligroso. Creyeron que, si lograba reproducirme, contaminaría a toda nuestra especie con deseos primitivos. Entonces intentaron matarte, por evolucionar. Annie asintió, con lágrimas brillando en sus ojos violetas. Pero los cambios no están completos. Mi cuerpo existe en un estado intermedio entre lo que era y lo que podría llegar a ser. Los ancianos tenían razón al temerme, porque ya no soy verdaderamente celestial, pero tampoco soy capaz de crear vida todavía. Roger la estrechó contra su pecho, sintiendo cómo su pequeño cuerpo encajaba a la perfección en sus brazos. Quizás solo necesitas el catalizador adecuado. ¿Qué quieres decir? Cada vez que nos tocamos, siento algo eléctrico recorrerme. Tal vez tu cuerpo responde a algo que reconoce en mí. Annie lo miró con una mezcla de esperanza y temor. Los textos antiguos hablan de energías de unión entre especies compatibles. Pero jamás un humano y un celestial han logrado unirse. Quizás seamos los primeros. Aquella noche, al prepararse para dormir, la energía entre ellos era distinta, más intensa, más cargada, con un propósito nuevo. Annie se detuvo en el umbral de su habitación, mirándolo con una expresión que hizo latir con fuerza el corazón de Roger. Roger, tengo miedo, admitió. ¿Miedo de qué? De esperar algo que quizás sea imposible. De desearte tanto que me consuma. De amar a alguien que podría perder por fuerzas más allá de mi control. Roger cruzó la distancia en 3 pasos rápidos y tomó su diminuto rostro entre sus manos. Entonces hagamos posible lo imposible. Cuando la besó, el mundo alrededor pareció transformarse. La luz fluyó entre sus cuerpos, visible ahora, latiendo al compás de sus corazones.
Las alas de Annie resplandecieron, desplegándose mientras la energía recorría su cuerpo. Roger sintió algo despertar en su interior, como si la biología alienígena de ella estuviera llamando a aspectos dormidos de su propia humanidad. Se movieron juntos hacia la habitación de él, y lo que siguió fue algo que ninguno había experimentado jamás. Su unión no fue solo física, sino espiritual, dos almas de mundos distintos descubriendo que estaban destinadas a completarse. La energía que fluía entre ellos se volvió más intensa con cada caricia, cada beso, cada palabra de amor susurrada. El cuerpo de Annie respondía al de Roger de formas que desafiaban todo lo que su gente creía. Su piel brillaba con más fuerza bajo la pasión, y sus alas relucían con colores que jamás habían existido en el reino celestial. Roger, por su parte, sentía que su humanidad se expandía, como si tocara algo divino. Cuando al fin descansaron en los brazos del otro, ambos supieron que algo fundamental había cambiado. «Lo siento dentro de mí», susurró Annie contra el pecho de Roger. «Algo es diferente». La mano de él descansó protectora sobre su pequeño cuerpo. «Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos». «Los cazadores vendrán pronto», dijo ella con preocupación. «Sentirán los cambios en mí desde el otro extremo de la galaxia». «Que vengan», respondió Roger con determinación. «Si quieren quitarte de mi lado, tendrán que pasar primero por el infierno». Durante los días siguientes, la transformación de Annie se volvió más evidente. Su apetito aumentó notablemente, como si su diminuto cuerpo necesitara más energía. Su piel brillaba con un resplandor aún más intenso, y en ocasiones Roger la sorprendía observando sus propias manos con asombro, como si las viera por primera vez. El cambio más sorprendente ocurrió una semana después de su primera noche juntos. Annie despertó a Roger antes del amanecer, con el rostro iluminado por una mezcla de alegría y terror. «Roger», susurró, tomando su mano y guiándola hacia su vientre. «¿Lo sientes?» Al principio, él solo percibió el calor habitual de su piel. Pero poco a poco se hizo consciente de otra cosa, un ritmo nuevo, débil pero constante, como el latido más diminuto imaginable. «¿Es lo que creo que es?», preguntó, con la voz cargada de asombro. Annie asintió, con lágrimas resbalando por sus mejillas brillantes. «Estoy llevando a tu hijo, Roger Harwell. Algo que debería ser imposible, algo que jamás ha ocurrido en la historia de ninguna de nuestras especies». Roger la abrazó con fuerza, sintiendo sus propios ojos humedecerse con lágrimas de alegría y maravilla. «Nuestro hijo», corrigió suavemente. «Jamás nos dejarán quedarnos con él», dijo ella, con el miedo apoderándose de su voz. «Cuando los cazadores lleguen, nos destruirán a ambos antes de permitir que este milagro exista». El rostro de Roger se endureció con resolución. «Entonces tendremos que asegurarnos de que nunca nos encuentren». Pero ambos sabían, en lo más profundo de sus corazones, que el tiempo se les agotaba. En algún lugar de la vasta oscuridad del espacio, los cazadores celestiales ya estaban en camino, guiados por la imposible señal de energía que emanaba de una nueva vida creciendo donde jamás debería haber existido. Mientras se aferraban el uno al otro en la penumbra del amanecer, Roger y Annie comprendieron que estaban viviendo en la calma que precede a una tormenta. Una tormenta que decidiría el destino de su amor, de su hijo y, quizá, de ambas especies. El milagro que latía en el diminuto cuerpo de Annie representaba la esperanza de un futuro que ni humanos ni celestiales habían osado imaginar. Pero primero, tendrían que sobrevivir lo suficiente para ver nacer ese futuro. Las naves aparecieron al amanecer, sus cascos cristalinos captando la luz temprana del sol como prismas mortales. Roger contó 6 naves suspendidas en silencio sobre el observatorio de la montaña, cada una pulsando con el frío resplandor de la tecnología celestial. Dentro de su pequeño hogar, Annie se apretaba contra la ventana, su diminuto cuerpo temblando con una mezcla de miedo y desafío. «Nos encontraron más rápido de lo que esperaba», susurró, llevando instintivamente una mano protectora a la vida que crecía dentro de ella. «La energía del niño debe ser más fuerte de lo que pensamos». Roger se colocó detrás de ella, posando sus manos con firmeza sobre sus hombros. «¿Qué quieren hacer contigo?» «Eliminación», respondió Annie con simpleza.
Me destruirán a mí y al niño para impedir que nuestra existencia contamine su linaje puro. No pueden arriesgarse a que otros celestiales descubran que la reproducción es posible. Un haz de luz descendió de la nave más grande y 3 figuras se materializaron en el claro exterior. Eran altos y etéreos, parecidos a Annie, pero su belleza era fría, perfecta de un modo que hizo que la piel de Roger se erizara. El líder, un ser de piel como mármol pulido y ojos de luz estelar congelada, avanzó unos pasos. Annie del clan tejedor de estrellas, su voz se proyectó a través de la distancia sin necesidad de amplificación. Te rendirás para tu purificación. El ser abominable que llevas dentro será borrado de la existencia. Annie se apartó de la ventana, con la mandíbula pequeña endurecida por la determinación. No iré en silencio, Vex. Este niño representa esperanza para nuestras 2 especies. Lo que llevas es contaminación, respondió Vex con frialdad. Te has unido a una especie primitiva y has creado algo que no debería existir. Esto termina ahora. Roger avanzó hasta colocarse a su lado, y Annie lo miró con ojos cargados de amor y pesar. No puedes luchar contra ellos, mi amado. Su tecnología está más allá de todo lo que la Tierra posee. Tal vez, dijo Roger, atrayéndola hacia él, pero no entienden lo que la determinación humana puede lograr cuando se trata de proteger a quienes amamos. La condujo hasta el gran telescopio del observatorio, un instrumento en el que había trabajado durante años para perfeccionarlo. Esto no es solo para observar estrellas, explicó, ajustando con rapidez varios mecanismos. He estado experimentando con transmisiones de energía focalizadas. Roger, ¿qué haces?, preguntó Annie con la voz entrecortada. Creando un milagro, contestó, conectando cables entre el telescopio y la red principal de energía del observatorio. Tu gente piensa que el amor es una debilidad. Está a punto de aprender que es la fuerza más poderosa del universo. Afuera, Vex levantó la mano y una energía comenzó a acumularse alrededor de los 3 cazadores. El propio aire parecía doblarse y retorcerse a su alrededor, preparando el asalto a las paredes del observatorio. Roger atrajo a Annie hacia sí y la besó profundamente. En cuanto sus labios se tocaron, la energía cálida que siempre había fluido entre ellos se encendió con una fuerza deslumbrante. Esta vez estaba amplificada por la vida nueva que ella llevaba en su interior. La energía se vertió en los sistemas del telescopio, sobrecargando cada circuito. El niño, jadeó Annie, con los ojos abiertos de asombro. No es solo humano ni celestial. Tiene la capacidad de unir nuestras energías, de combinarlas en algo que ninguna de las 2 especies ha logrado jamás. El telescopio estalló en una luz cegadora, proyectando un rayo enfocado de pura energía de amor hacia las naves que flotaban sobre ellos. Cuando el rayo alcanzó la nave líder, ocurrió algo sin precedentes. En lugar de destruirla, la energía comenzó a convertir sus fríos sistemas celestiales en algo cálido y vivo. Vex retrocedió tambaleante, con sus facciones perfectas contorsionadas por la confusión. ¿Qué es este poder? No debería existir. Existe porque estabas equivocado, gritó Annie, su diminuta voz cargada de claridad absoluta. El amor no es contaminación. Es evolución. Es lo que siempre estuvimos destinados a ser. El rayo se expandió de nave en nave, y Roger contempló asombrado cómo los cazadores comenzaban a cambiar. Su piel marmórea adquiría tonos más cálidos, y sus ojos congelados empezaban a brillar con emociones nuevas. Una de las cazadoras, una mujer de cabello plateado, llevó de pronto una mano a su pecho y jadeó. Siento algo, susurró. Algo cálido, hermoso, vivo. La energía del niño está despertando sistemas dormidos en su biología, explicó Annie, aferrando con fuerza la mano de Roger. Sistemas que han permanecido en silencio durante milenios, esperando el catalizador adecuado. Vex luchaba contra el cambio, su forma parpadeando al intentar mantener su fría perfección. Esto es un error. Estamos destinados a estar por encima de esas emociones primitivas. No, dijo Annie, saliendo del observatorio con Roger a su lado. Estamos destinados a superar nuestras limitaciones. Este niño demuestra que el amor crea posibilidades donde antes no existían.
El pulso de energía se intensificó, y de pronto la resistencia de Vex se derrumbó. Sus facciones de mármol se suavizaron, y por primera vez en su existencia eterna, lágrimas resbalaron por sus mejillas. Lo recuerdo, murmuró, cayendo de rodillas. Antes del gran frío, antes de volvernos perfectos y vacíos, éramos capaces de esto. Elegimos reprimirlo, llamarlo debilidad. La cazadora de cabello plateado se acercó a Roger y Annie, con los ojos brillando de asombro. El niño que llevas, no es una abominación. Es nuestra salvación. Representa lo que podríamos ser si eligiéramos el amor en lugar de la perfección. Durante las horas siguientes, más naves llegaron, atraídas por la energía sin precedentes. Pero en lugar de venir a destruir, llegaron a presenciar el milagro. Uno por uno, los seres celestiales que entraban en contacto con el campo de energía comenzaron a experimentar emociones olvidadas. Algunos lloraron de alegría, otros rieron por primera vez en siglos. Y poco a poco, parejas comenzaron a formarse, almas antiguas reconociendo a sus contrapartes perfectas. Roger comprendió que estaba presenciando el nacimiento de una nueva forma de existencia para toda una raza. Los meses pasaron envueltos en preparación y asombro. El diminuto cuerpo de Annie se adaptó magníficamente al embarazo, sus habilidades de sanación asegurando perfecta salud tanto para ella como para el niño. Roger jamás se separaba de su lado, maravillándose de cada cambio, sabiendo que su amor imposible estaba creando algo verdaderamente milagroso. La noche del nacimiento llegó cuando la luna de la tierra y la estrella natal de Annie se alzaban juntas en el cielo. La niña emergió perfecta y diminuta como su madre, pero con la mandíbula decidida de Roger y unos ojos curiosos que contenían tanto el calor humano como la sabiduría celestial. Es hermosa, dijo Vex con voz quebrada, ya transformado, convertido en guardián no oficial de la niña junto a decenas de otros celestiales que habían despertado. ¿Cómo la llamaréis?, preguntó la cazadora de cabello plateado, que ahora se hacía llamar Luna, y que había encontrado su propia pareja entre los suyos, comprendiendo al fin el sentido de la devoción. Roger miró a su hija, que lo observaba con ojos que parecían sostener los secretos del universo. Esperanza, dijo sencillamente. Su nombre es Esperanza. Annie sonrió entre lágrimas de alegría. Esperanza Harwell, primera hija de dos mundos, puente entre especies, prueba viviente de que el amor vence todas las imposibilidades. La niña creció rodeada de asombro, y muy pronto quedó claro que poseía dones extraordinarios. Con un solo toque, podía sanar heridas. Su mente era capaz de comunicarse telepáticamente tanto con humanos como con celestiales. Su mera presencia inspiraba a otros a descubrir su propia capacidad de amar y de unirse. Bajo su influencia, el reino celestial se transformó. Lo que había sido un imperio frío de seres perfectos se convirtió en una comunidad floreciente donde las emociones eran celebradas. Muchos celestiales comenzaron a formar lazos con humanos, creando más hijos híbridos que heredaban lo mejor de ambas especies. Roger fundó una academia junto al observatorio, donde niños humanos y celestiales aprendían juntos, combinando perspectivas para resolver problemas que habían atormentado a ambas civilizaciones durante milenios. Enfermedades fueron curadas, conflictos superados y nuevas tecnologías desarrolladas, funcionando no con fría lógica, sino con energía del amor. Años después, Roger observaba a Esperanza jugar con otros niños híbridos en el jardín del observatorio. Sus risas llenaban el aire como melodías, un eco de dos mundos que por fin se habían reconciliado. Annie apareció junto a él, diminuta en estatura, pero irradiando una confianza y una alegría que la hacían parecer más grande que la vida misma. Su aura ya no era la de una fugitiva temerosa, sino la de una mujer que había hallado su lugar en el universo. ¿Alguna vez lo lamentas?, preguntó, entrelazando su delicada mano con la de Roger. ¿Lamentar qué?, respondió él, inclinándose hacia ella. Haberme amado, a mí, una alienígena rota que, en teoría, nunca debió poder crear vida. Roger la atrajo suavemente contra su pecho y besó la cima de su plateado cabello. Nunca estuviste rota, mi amor. Simplemente estabas evolucionando antes que los demás. Y nuestro amor no solo creó a Esperanza, creó un futuro donde nuestras especies pueden ser algo más grande de lo que jamás soñaron.
El sol descendía sobre el observatorio de la montaña, tiñendo de dorado el horizonte. Esperanza corrió hacia sus padres con los brazos extendidos, y su risa resonó como la música de dos mundos unidos por el amor. En sus ojos, Roger podía ver las infinitas posibilidades de un universo nuevo. Lo único verdaderamente imposible era renunciar al amor. La niña alienígena que había creído que jamás podría ser madre no solo lo había logrado, sino que había dado a luz a la madre de una nueva era, donde el amor no conocía fronteras. Y donde la distancia entre las estrellas ya no se medía en espacio, sino en la infinita capacidad de los corazones de encontrarse más allá de cualquier abismo. Esperanza creció rápidamente, como si la vida misma tuviera prisa en mostrar al mundo quién era. Su capacidad para sanar se volvió legendaria entre humanos y celestiales por igual. Bastaba un toque de su mano pequeña para que heridas graves se cerraran y enfermedades incurables se desvanecieran. Pero no era solo poder lo que ofrecía, en su presencia, la gente recordaba la importancia de amar, de conectar, de dejar atrás los muros que los dividían. El observatorio se convirtió en un centro de aprendizaje y de esperanza. Familias humanas y celestiales se trasladaron a vivir cerca, construyendo hogares en la ladera de la montaña. El aire se llenaba de lenguas mezcladas, de cantos, de niños que jugaban sin comprender del todo que su mera existencia ya había cambiado el curso del cosmos. Roger, que siempre había sido un hombre solitario, se encontró rodeado de vida. Niños híbridos lo llamaban maestro, adultos buscaban su consejo, y los celestiales lo trataban con un respeto reverente, reconociéndolo como el humano que había abierto un portal hacia una nueva forma de existencia. Sin embargo, en medio de esa multitud creciente, su corazón seguía anclado a dos figuras, Annie, su improbable amor, y Esperanza, el milagro nacido de ambos. La propia sociedad celestial se transformó. Donde antes reinaba la frialdad de la perfección, ahora brotaban vínculos. Celestiales que habían vivido milenios aislados comenzaron a formar parejas, a experimentar la ternura, la risa, incluso la vulnerabilidad. Lo que antaño se llamaba debilidad ahora se celebraba como fortaleza. Y todo había comenzado con una niña que se atrevió a soñar con el amor. Sin embargo, no todos aceptaron el cambio con facilidad. Algunos clanes se resistían, aferrados a la pureza de su antigua doctrina. Veían a Esperanza no como una salvación, sino como una amenaza que desafiaba los cimientos de su identidad. Hubo tensiones, debates, incluso amenazas veladas. Pero allí donde surgía el conflicto, la niña estaba presente, y su risa, su mirada y su toque bastaban para aplacar la furia. Era imposible odiar cuando ella estaba cerca. Vex, el antiguo líder cazador, se había convertido en uno de sus guardianes más fieles. Llevaba en sus ojos la memoria de lo que habían sido, y en su corazón el peso de la redención. A menudo se lo veía caminando junto a Esperanza, narrándole historias de un tiempo en que los celestiales habían elegido el vacío. Recuerda, pequeña, le decía, que no basta con cambiar una vez. El amor debe elegirse todos los días. Luna, la cazadora de cabellos plateados, también se transformó en una presencia constante. Se había unido a un celestial sereno que comprendía el significado de la devoción y juntos criaban a sus propios hijos híbridos. Se había convertido en una hermana para Annie, y las dos caminaban muchas veces bajo las estrellas, hablando de maternidad, de esperanza y de la promesa de un futuro compartido. Los humanos, por su parte, también aprendieron. Muchos que al principio desconfiaban de los celestiales comenzaron a verlos no como dioses distantes, sino como compañeros, amigos y, en algunos casos, amantes. El intercambio cultural floreció. Tecnologías alimentadas por la energía del amor reemplazaron sistemas antiguos basados en la frialdad de la lógica. Enfermedades que habían plagado a la humanidad durante siglos desaparecieron. Conflictos que parecían eternos se resolvieron en cuestión de años. Roger y Annie veían todo aquello con un asombro reverente. Cada día que despertaban juntos, cada momento que compartían con su hija, les recordaba que lo que había comenzado como un encuentro improbable en medio de un bosque se había convertido en la semilla de una revolución cósmica. Una tarde, mientras Esperanza jugaba con otros niños bajo la luz dorada del ocaso, Annie tomó de nuevo la mano de Roger. ¿Te das cuenta de lo que hemos hecho?
preguntó, con la voz temblando de emoción. Sí, respondió él, besando suavemente su frente. Hemos demostrado que el amor no solo une corazones, también puede cambiar el destino de civilizaciones enteras. Los años siguieron su curso, y la niña se convirtió en símbolo, en líder sin pretenderlo, en inspiración viviente. Donde quiera que iba, los corazones se abrían. Y mientras la humanidad y los celestiales aprendían a caminar juntos hacia un futuro compartido, Roger y Annie permanecían como testigos y protagonistas de un milagro que había comenzado con un simple gesto. La decisión de no renunciar al amor. El observatorio de la montaña, alguna vez solitario y silencioso, se convirtió en un faro visible desde el espacio, una señal luminosa que proclamaba al universo que dos mundos habían elegido unirse. En sus muros resonaban voces humanas y celestiales, y en sus jardines florecía una nueva generación que nunca conocería la soledad que sus padres habían padecido. Roger, sentado bajo el cielo nocturno, contemplaba las estrellas con la misma pasión de siempre. Pero ahora, cada punto de luz le recordaba que no estaba solo, que en algún lugar de ese vasto firmamento existían corazones capaces de encontrarse más allá de cualquier límite. Annie se acurrucó junto a él, sus alas translúcidas desplegadas bajo la luna, brillando con colores que ya no eran solo celestiales ni humanos, sino una fusión de ambos. Te lo dije aquella primera noche, susurró. Creí que estaba rota. Roger sonrió, entrelazando sus dedos con los de ella. Nunca lo estuviste. Estabas abriendo el camino. Y gracias a ti, nadie más tendrá que sentirse incompleto jamás. Esperanza corrió hacia ellos, riendo, con los brazos extendidos. Roger la levantó en alto, sintiendo como la energía cálida de su hija iluminaba incluso las sombras de su propio corazón. En ese instante, comprendió que lo imposible había dejado de existir. La historia de un hombre solitario y de una niña alienígena perdida se había convertido en la leyenda del amor que unió dos mundos. Y en los ojos brillantes de su hija, Roger y Annie vieron un futuro donde las estrellas ya no eran barreras, sino puentes de luz que guiaban a las almas hacia su encuentro inevitable. Porque, al final, lo único que el universo nunca pudo negar era que el amor era, y siempre sería, la fuerza más grande de todas.